Lo excepcional es el bien. Durante décadas se nos ha repetido la idea machacona de que el ser humano es bueno por naturaleza y que la civilización es la que lo corrompe. Ese es el llamado mito del buen salvaje. Pero cuando uno abandona la ideología buenista y entra en la historia comparada, ese mito se derrumba completamente. La evidencia histórica es abrumadora. La violencia extrema, la crueldad, el sacrificio de inocentes y la guerra total son constantes humanas cuanto más primitiva es la sociedad. Lo excepcional no es el mal, lo excepcional es el bien. Y precisamente por eso el bien no aparece de forma espontánea. Es un avance civilizatorio. Se aprende, se transmite y se institucionaliza. La compasión no es un instinto natural ni un rasgo espontáneo de las sociedades humanas, sino una conquista histórica, moral y cultural extraordinariamente frágil. Nos lo dice Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña. Y esto es decisivo. Sin una civilización moral que eduque y limite, la crueldad reaparecerá con facilidad. Las sociedades precristianas no fueron paraísos de armonía, como nos quiere imponer el mito del buen salvaje. Fueron en la inmensa mayoría de los casos sistemas donde la violencia ritual, la esclavitud y el exterminio del enemigo eran prácticas normalizadas, eran estructuras culturales completas basadas en el terror sacralizado. Los aztecas ofrecían a sus dioses unos 20.000 sacrificios humanos al año, sin anestesia. Sacaban corazones abriéndoles el pecho con una piedra, estaban en la edad de piedra. Lo exigían sus dioses, decían. Y de paso se comían al individuo sacrificado. ¿Te imaginas que eres tú y que son tus hijos los sacrificados? Yo sí me lo imagino, ¿eh? Un ejemplo particularmente brutal, documentado por la arqueología y las fuentes indígenas, es el sacrificio ritual masivo de niños por diferentes tribus andinas. Aún en el siglo XV, muchos niños eran ofrecidos a los dioses sometidos deliberadamente al mayor sufrimiento posible porque creían que a mayor dolor y lágrimas aumentaba la eficacia del sacrificio. Pobrecitos. Aquí vemos los cadáveres momificados de un niño y una niña de 6 y 7 añitos y un adolescente de 14 o 15, sacrificados por los incas. La llegada del catolicismo a América frenó e incluso erradicó estas matanzas que eran el núcleo de sus religiones. Menos mal que no respetan sus costumbres y su cultura, ¿verdad? La cristianización introduce por primera vez en la historia una universalización radical de la dignidad humana al considerar a todo ser humano, incluido el enemigo, como sujeto moral y criatura de Dios. Y el último ejemplo, ¿tienen idea del número estimado de esclavas sexuales cristianas que se llevaron los invasores musulmanes en sus razzias y conquistas? Pues se estima que de 8 a 12 millones, fundamentalmente niñas y adolescentes, sí, de 8 a 12 millones de nuestras antepasadas, de nuestras familiares. ¿Y cuántas esclavas sexuales musulmanas se trajeron los cristianos? Pues cercano a 0. Alguno lo haría, pero desde luego a escondidas, no estaba permitido. En el derecho islámico clásico, fiqh, la esclavitud sexual fue legal, regulada, legitimada como parte estructural de su sistema económico y militar. El profeta tenía esclavas sexuales, también se casó con una menor de 6 años y su conducta se convierte en fuente de derecho que legitimó harenes, mercado de esclavas, captura sistemática de mujeres en razzias y guerras, pederastia infantil. Vaya, una demanda estructural y permanente de mujeres como si fuéramos ganado. Entre los cristianos, en cambio, la esclavitud sexual o la pederastia no fue nunca un derecho reconocido, al contrario, un pecado. Y es que con la cosmovisión cristiana entra una idea absolutamente nueva. El enemigo no es una cosa, ni un animal, ni una ofrenda ritual, es una persona, igual en dignidad que uno mismo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Quien hacía lo contrario, pecaba. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. ¿Quién había dicho esto antes o después? Esta idea revolucionaria introduce límites morales inéditos a la guerra, al castigo y al poder, y sobre estos principios se ha edificado nuestra civilización occidental, y en este contexto debe entenderse la labor civilizatoria impulsada por Isabel la Católica en la monarquía hispánica, por primera vez en una reconquista y luego en una expansión imperial. Se pregunta a uno si está haciendo lo correcto, se defiende el alma, derechos y dignidad de los otros, se les reconoce como personas, no como objetos sacrificables o esclavizables. La comparación honesta con las civilizaciones que había antes muestra un avance hacia el bien evidente, no al sacrificio humano, no al exterminio ritual, no a la esclavitud sexual ni a ninguna otra, y más límites morales al poder. La historia
no demuestra que la civilización corrompa al hombre, demuestra exactamente lo contrario, que el bien es un avance civilizatorio que se aprende, se transmite y se institucionaliza. Nosotros hemos tenido la suerte de nacer y crecer pues aquí, en una civilización avanzada que habla de derechos humanos y de la dignidad del enemigo. Por eso necesitamos defender la herencia moral de Occidente como una conquista civilizatoria frágil. Pues cuando se destruyen las instituciones y costumbres que sustentan esto, los derechos individuales, la propiedad privada, la familia, el mal y la barbarie no tardan en reclamar su lugar. Tan solo este año pasado, 2025, han sido detenidos 100 yihadistas en España que han venido expresamente a matarnos y a imponernos violentamente su teocracia. Así que, ¿crees que los derechos humanos son una conquista frágil? ¿Y cómo estás dispuesto para defenderlos?